Queremos determinar la ecuación de la línea, y queremos que la ecuación lineal esté en forma de intercepto dependiente, que es la forma y igual 1010 más b, donde m es la pendiente de la línea, y b es el intercepto. Y solo para revisar, la pendiente a menudo se define como la razón de la subida a la carrera. ¿Cuál es la relación del cambio vertical al cambio horizontal, a menudo indicado como la relación del cambio en y al cambio en x? Y b es el intercepto y podemos determinar ambos estos analizando el gráfico. Para determinar la pendiente, si seleccionamos dos puntos en esta línea con coordenadas integrales, debemos poder determinar la pendiente. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos este punto aquí que tiene coordenadas, y este punto aquí que tiene coordenadas, debemos poder determinar la relación del cambio de y al cambio en x. Por ejemplo, si pasamos de este punto a este punto, aviso como tenemos que subir 2 unidades y derecho 3 unidades. Entonces, si subimos 2 unidades que significan el cambio en, y o el aumento sería más 2, y si subimos 3 unidades correctas que significa el funcionamiento o el cambio en x sería 3. Por lo tanto la pendiente de esta línea es igual a 2, 3. Y luego avisar cómo esta línea intersecta el y-axis en más 1. Por lo tanto el intercepto y es igual a 1, que significa b igual 1. Y esto es todo lo que necesitamos para determinar la ecuación de la línea en forma de intercepto dependiente. Nuestra ecuación lineal es y igual 2, 3x más 1. Ahora, debo mencionar que desde que hicimos una lista de las coordenadas de estos dos puntos, podríamos usar la fórmula m igual y sub 2, y sub 1 dividida por x sub 2, x sub 1 para encontrar la pendiente de esta línea, pero creo que analizar el gráfico es mucho más rápido. Y si quiere, puede utilizar esto para verificar que la pendiente será 2, 3. Espero que esto fue útil.